abreviado consiste en 4 etapas. La primera es la denuncia o querella, que es la llamada noticia criminal. La segunda es el traslado de escrito de acusación. La tercera es la audiencia concentrada y la cuarta, por último, es el juicio oral. En cuanto a la noticia criminal, hay que distinguir muy bien entre los delitos querellables y entre los delitos que son de investigación oficiosa. En cuanto a los delitos querellables, el fiscal tiene la obligación de hacer, antes de hacer el traslado de escrito de acusación, debe hacer una audiencia de conciliación. Sin la conciliación, el fiscal ya procederá a hacer el traslado de escrito de acusación correspondiente. En cuanto a los delitos investigados oficiosamente, como venía diciendo, en los delitos que son de investigación oficiosa, el fiscal tiene que comprobar si la conducta se dio por flagrancia o no. Si se dio por flagrancia, se debe verificar tanto legalización de captura y si procede la medida de aseguramiento. En caso de que estos dos factores se den, pues entonces se deberá hacer el traslado de escrito de acusación en una audiencia y ante juez de función de control de garantías. Ya si no procede ninguna de los casos anteriormente dichos, pues se surte el traslado de escrito de acusación. El traslado de escrito de acusación básicamente ¿qué es? Es donde el fiscal corre traslado mediante un escrito al acusado de la conducta por la cual está siendo acusado. Este acusado debe ir en compañía siempre de su abogado de confianza. En este traslado de escrito de acusación, ¿qué se hace? Se integran las propiedades de la imputación y de la audiencia preparatoria que se ve en la Ley 906 del 2004. Surtido el traslado de escrito de acusación en los respectivos requisitos que ahorita más adelante los voy a mencionar, el fiscal tiene 5 días para trasladar ese escrito de acusación ante juez correspondiente. Tiene 5 días. Y asimismo la defensa tendrá 60 días a partir del traslado de escrito de acusación para preparar la audiencia concentrada, para preparar su defensa. En esta misma audiencia, en este mismo traslado de escrito de acusación, ¿qué se hace? El fiscal ya descubre los elementos materiales probatorios y de evidencia física, y estos pues asimismo son conocidos por la defensa y por su abogado de confianza. Asimismo, también hay unas excepciones, como lo son cuando el acusado, la persona que está siendo acusada, está ausente o es contumaz. Si se da una de estas dos probabilidades, de estas dos formas, entonces el traslado de escrito de acusación no se puede realizar, porque esta contumacia o esta declaración de audiencia debe surtirse ante el juez competente. Asimismo, los requisitos del traslado de escrito de acusación, los requisitos son la individualización de la persona que está siendo acusada y la información para poder notificarle. Asimismo, también los elementos materiales probatorios y evidencia física que se trasladen en la acusación, y asimismo una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes para la acusación. Una vez terminado el traslado de escrito de acusación, hay que recordar que la defensa tiene 60 días, ¿cierto? Entonces, vencido el término de los 60 días para ejercer la debida defensa, para preparar la audiencia concentrada, el juez tiene 10 días más para asignar fecha y hora de audiencia concentrada. Asimismo, en esta audiencia, ¿qué se hace? En esta audiencia se debe llevar a cabo un interrogatorio al indiciado, en el cual se le preguntará muy claramente si acepta o no cargos. En caso de que el indiciado acepte cargos, se da lo del artículo 474 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se da la individualización y sentencia. Posteriormente, en esta audiencia concentrada, luego de ha terminado el interrogatorio al indiciado acerca del allanamiento de cargos, se procederá a dar el reconocimiento de calidad de víctimas en la audiencia.
Asimismo, el juez procederá a dar la palabra a cada uno de los intervinientes para que expresen o manifiesten si existen causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones. Asimismo, el fiscal será interrogado por el juez, donde éste le preguntará si hay modificaciones en el escrito de acusación plasmado en el traslado de escrito de acusación. Asimismo, el juez dará la palabra tanto a defensa como a fiscalía para que presenten observaciones al escrito de acusación o si tienen modificaciones. Posteriormente, la defensa descubre sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Asimismo, posteriormente, la fiscalía y la defensa anuncian qué elementos materiales probatorios y evidencias físicas se van a tener en cuenta para surtirse, para practicarse en la posterior audiencia de juicio oral. Asimismo, hay que tener en cuenta que tanto fiscalía y defensa pueden establecer las estipulaciones probatorias. Posteriormente a esto, tanto fiscalía como defensa deben hacer las solicitudes probatorias y correr traslado a las partes intervinientes. ¿Para qué? Para que éstas se pronuncien acerca de su exclusión, rechazo e inadmisibilidad. El juez se pronunciará posteriormente sobre las nulidades probatorias y sobre las solicitudes probatorias. Asimismo, ya después de transcurrido todo lo anterior, se correrá traslado a las partes para que interpongan los recursos que consideren necesarios. Ya en la última etapa, que es la de juicio oral, se practicarán y se hará el debate de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se solicitaron en la audiencia concentrada. Asimismo, ya surtido todo este debate entre fiscalía como entre la defensa ante el juez, el juez procederá a dar un fallo, que puede ser ya absolutorio o puede ser de condena. Hay que tener en cuenta que este fallo se puede dar en la misma audiencia de juicio oral o como término máximo 10 días después de celebrada esta audiencia. Asimismo, si las partes, en caso de que haya condena en la audiencia, en el sentido de la audiencia, la defensa tendrá 5 días para interponer los recursos. Estos recursos se deben interponer y sustentar de manera escrita. Ahora puede ser la víctima por medio de su abogado. Hay que tener en cuenta que ese abogado es el titulado o también podrá tener una tarjeta provisional. También no pueden ejercer los estudiantes de consultoría, sin embargo deben estar acreditados debidamente en la universidad. Tanto el abogado como el estudiante del consultorio jurídico deberán tener el poder de la víctima. También es necesario hacer claridad que cuando existe una investigación penal debe solamente existir un acusador privado. La ley sagra excepciones en las cuales no procede la acusación privada. Las cuales son las cuales sean conductas contra los bienes del Estado, cuando no se puede acreditar sumariamente la condición de víctima. También cuando existan hechos, cuando el indiciado sea partícipe en una estructura criminal y entonces los hechos estén directamente relacionados, ahí no se puede adelantar nada. También cuando se corra riesgo por parte de la víctima. También encontramos cuando la conducta es atípica, esto no se podrá realizar por investigación privada, ya que el fiscal procederá a archivar el proceso. También cuando exista inimputabilidad no se podrá adelantar por acusación privada. También cuando existen varias víctimas y no haya acuerdo entre las víctimas de llevarlo al acusador privado. También encontramos que cuando existe conexidad o concurso con delitos que no son querellables ni se pueden adelantar por acusador privado, también deberán adelantarse por intermedio de la fiscalía. También cuando existan conductas de responsabilidad de los adolescentes tampoco. Y por último, cuando, de acuerdo con la política criminal del Estado, el interés general o el interés colectivo requiera que se lleve por medio de la fiscalía. La conversión de la acción pública a privada. ¿Quién la solicita? La persona que lo solicite debe cumplir con los mismos requisitos que estipula el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Esto deberá que ser el creyente legítimo. También deberá hacerlo por intermedio escrito, deberá acreditar sumariamente la calidad de víctima y también deberá realizarse antes del traslado de acusación, tanto en la conducta querellable como en la conducta oficiosa. En la conducta querellable
desarrollable, es necesario que se haga con anterioridad al traslado de acusación, pero sin antes debe haber existido una conciliación y debe existir una constancia de no acuerdo conciliatorio y ya anteriormente al traslado de acusación, como dije anteriormente. Y cuando sea conducta oficiosa se requerirá solamente que sea anterior al traslado de acusación. Sin embargo, si ya se surtió el traslado de acusación, el fiscal delegado será quien llevará el caso, no podrá ser el acusador privado. Luego de la solicitud existe el caso que se dé pluralidad de víctimas. ¿Qué se hace cuando esto? Se requiere que todas las víctimas estén de acuerdo que se lleve por medio de un acusador privado. Si una de ellas no está de acuerdo, se llevará por intermedio de la fiscalía. También la solicitud deberá ser firmada por todas las víctimas y coayudada a la fiscalía por todas y cada una de las víctimas. Si después de iniciarse el cambio de la acción pública a la acción privada llega una nueva víctima, esta se podrá adherir a la acción privada. Luego procedemos a la decisión sobre la conversión. El fiscal tiene un mes a partir de la solicitud hecha por el peticionario, en el cual decidirá si acepta la conversión de la acción privada, de la acción pública. Acepta, deberá tener tres requisitos: la individualización e identificación del peticionario, del indiciado, los hechos que son objeto del litigio, y también, por último, deberá tener la calificación provisional de la conducta. Hay que tener en cuenta que el acusador privado deberá llevar la copia de la autorización ante el juez para saber que le autorizaron la conversión de la acción privada. También hay que tener en cuenta que podrá haber investigación penal o disciplinaria hacia el fiscal o hacia el abogado que se den cuenta que existe una causal de impedimento para que se realice por acción privada. Entonces esto podrá ser investigado tanto penal como disciplinariamente. También hay que tener en cuenta que el fiscal, aparte de los requisitos mencionados anteriormente, deberá verificar tres más. Deberá verificar si el abogado en ejercicio cuenta con tarjeta profesional o licencia profesional. También deberá verificar si el estudiante del consultorio jurídico tiene la autorización de la universidad y tiene el poder igualmente que el anterior. Y por último, deberá verificar que los dos tengan poder. Luego encontramos los actos de investigación. La ley faculta al acusador privado para que pueda realizar estos actos de investigación para la compilación de elementos materiales probatorios. Sin embargo, existen varios actos de materia compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que se ven afectados derechos fundamentales. Entonces, el acusador privado podrá excepcionalmente pedirle al juez de control de garantías que solicitarle que por favor, mediante el fiscal o el fiscal que llevaba el caso o mediante un nuevo fiscal que se seleccionará para que pueda realizar esta investigación sobre aquellos actos que son complejos. En cuanto al procedimiento de actos complejos, ¿qué se quiere llegar a esto? Entonces el juez, mediante la audiencia de control de garantías, verificará primero el cumplimiento de los requisitos legales, también verificará la complejidad, la urgencia y proporcionalidad del acto. Y si autoriza, deberá pasarle una copia al acusador privado, donde facultará al fiscal que llevaba el caso, como lo mencioné anteriormente, o se asignará un nuevo fiscal para que pueda realizar los elementos, los actos complejos, la investigación de los actos complejos. También nos habla que el fiscal ejecutará esos actos complejos y deberá luego llevarlo ante el juez de control de garantías para que esto lo legalice y mire que si cumple con las formalidades que exige la ley. También nos habla que si el juez lo desaprueba, entonces el fiscal deberá hacerlo hasta que por fin se cumpla con los requisitos legales. Hay que dejar claro que el fiscal deberá guardar copias de esos elementos materiales probatorios, asegurando su fidelidad y autenticidad. También hay que tener en cuenta que cuando el fiscal entregue los elementos materiales probatorios realizados por él al acusador privado, este no podrá utilizarlos para otros fines de terceros, solamente podrá utilizarlo para materia de investigación y nada más. Si no, se realizará una investigación hacia el acusador privado. Por último, encontramos la solicitud de medidas de aseguramiento. Esto lo hace el acusador privado, como ya se explicó anteriormente, ya la acción penal la tiene el acusador privado y lo deberá hacer de la misma forma que lo haría el fiscal, es decir, sustentando la idoneidad, la necesidad de medidas de aseguramiento privativas o no privativas de la libertad, de acuerdo al procedimiento ordinario. También nos habla que la detención privativa la podrá adelantar el juez si considera necesario si el fiscal lo sustenta de manera adecuada. Hay que tener en cuenta que el acusador privado no puede realizar la orden de captura ni podrá ir directamente al juez de control de garantías pidiéndole que se legalice la captura. Él no podrá
física y demás, se entiende que una vez se ha dado el traslado a la acción privada, el fiscal deberá entregar cualquier material probatorio que tenga al nuevo investigador privado. No obstante, este tendrá que tomarle fotos y tendrá que tener un registro que podría hacer por medios de internet o cosas por el estilo. Cuando hablamos de delitos con los cuales su comisión fueron armas, ya sean blancas, armas de fuego, este deberá tomarle fotos y deberá tomarle todos los registros necesarios para entregárselo al acusador privado y procederá a destruirlos. No obstante, tiene que entregarle todo material que tenga con cadena de custodia, tiene que establecerse esa cadena de custodia hacia el nuevo investigador privado para que éste inicie su labor. Conforme a lo adicionado en el Acto Legislativo 06 del 2011, se entiende que la Fiscalía tiene actuación preferente en cuanto al ejercicio de la acción penal. No obstante, la Fiscalía puede dar una reversa a esa acusación que ha sido otorgada como privada. El fiscal que haya dado autorización para que esta actuación sea privada puede reversarla cuando éste manifieste, cuando éste se dé cuenta de manera claramente de oficio y motivada que no se están llevando a cabo los parámetros como en qué ocasiones. Cuando se dé cuenta que el acusador privado delega esas funciones de investigación respecto a la investigación o cuando no se esté en compañía permanente del abogado de confianza. Para esta audiencia no procede recurso de ley alguno y se retomará en la etapa en que se encuentra. Para reparación integral encontramos dos escenarios. La primera, cuando se trate de una acción penal pública en el cual se llevará a cabo mediante el procedimiento ordinario, que quiere decir que una vez dada sentencia se abrirá el incidente de reparación integral cuando claramente una persona ya haya sido condenada y esta sentencia se... Cuando haya procedido la conversión de la acción penal en privada, entonces en el escrito de acusación el acusador privado debe poner sus pretensiones y el material probatorio con los cuales pretende sustentarlas. Una vez se haya dado la sentencia, que en este caso debe ser condenatoria, el juez procederá a realizar y a reparar los debidos perjuicios. ¿Cuáles fueron las principales razones que fundamentaron la expedición de la ley que regula el procedimiento penal abreviado? Todo esto se hizo con miras de reformar el sistema penal acusatorio. El procedimiento abreviado tiene la finalidad de hacerlo con más, que el procedimiento se haga con más celeridad que en el ordinario. Por lo tanto, se suprimieron algunas audiencias que se hacían en el procedimiento ordinario y solo se estableció que se iba a hacer con 2 audiencias, la cual... ¿Qué diferencias hay entre el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario? Bueno, el procedimiento abreviado tiene la característica de que se suprime la audiencia de formulación de imputación, el cual el procedimiento abreviado comienza formalmente con el traslado del escrito de acusación, en el cual después de que se hace el traslado de escrito de acusación, la defensa tiene 60 días para preparar la defensa y se citará después posteriormente en los 10 días siguientes a la audiencia concentrada, la cual tiene se surten las 2 audiencias que resultarían en el procedimiento ordinario, las cuales son la formulación de la acusación y la audiencia preparatoria. Y sí, estas son como las diferencias más importantes que tiene el procedimiento abreviado frente al procedimiento ordinario. ¿Qué comportamientos delictivos se tramitan por el proceso abreviado? Las conductas punibles que se pueden tramitar bajo el procedimiento abreviado son las que contempla el artículo 534 de la Ley 906 del 2004, los cuales tienen dos catálogos, por decirlo así. El primero son los delitos querellables y el segundo son los que son de investigación oficiosa, pero que se tramitan o que están con la ley permite que se tramiten bajo ese procedimiento. ¿Qué efectos legales tiene el traslado de escrito de acusación? El traslado del escrito de acusación tiene los mismos efectos legales que la formulación de imputación. Terrible. ¿Qué es el acusador privado? El acusador privado es aquella persona que ha sido víctima de una conducta punible, la cual la ley lo faculta para poder ejercer la acción penal, pero siempre y cuando esté representada por un abogado. ¿Un acusador privado puede realizar actos urgentes? No,
No está facultado, la ley no lo permite, ya que los actos urgentes solo lo pueden realizar los funcionarios públicos que ejerzan actos de policía judicial. ¿Qué facultades tiene el acusador privado? El acusador privado tiene las mismas facultades que tiene un abogado defensor a la hora de indagar e investigar. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia el acusador privado puede realizar actos complejos, ya que la ley no lo permite. Bueno, en este video voy a hablar del acusador privado en el derecho comparado en los países de Chile, Alemania, México y España. Bueno, en México su tendencia ha sido de carácter inquisitivo, aunque se denominen como sistemas mixtos, ya que el papel que jugaba la víctima en el proceso penal y su interacción con él pues era bastante reducida. Los sujetos del proceso penal en ese tiempo eran la víctima o ofendido, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía y el juzgador. Y ya en el año 1994, en el actual proyecto de nuevo Código General de Procedimientos Penales, el artículo 134 establece que los sujetos que tienen la calidad de partes en el procedimiento, incluyendo los procedimientos especiales, son el imputado, el Ministerio Público y la víctima u ofendido. En este año también se obtuvo un gran logro para los derechos de las víctimas, ya que se elevó su protección como un derecho fundamental, es decir, la posibilidad de impugnar a través de un recurso y ante autoridad judicial pues las determinaciones de ejercer la acción penal por parte del Ministerio Público, es decir, que podría hacerse por el Ministerio Público o no, solamente la víctima. En la reforma de la Constitución Federal Mexicana del 2008 tuvo como fundamento incorporar la acción penal derivada de las cosas que determina la ley y el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal pública. Es decir, incorporó la posibilidad de que la acción penal sea ejercida por parte de particulares, lo que implica que su establecimiento se va a tomar como una excepción a la regla general, pues que es la utilización de la figura del Ministerio Público. Esto se dio debido al alto índice de impunidad que se estaba presentando en México. Esta reforma ha sido encaminada a permitirle al acusador privado ejercer la acción penal, no solo en los casos en donde el bien jurídico, solo en los casos donde el bien jurídico transigido sea de carácter particular y no de carácter general. También la reforma determina los casos en el que el acusador privado podrá ejercer directamente la acción penal ante la autoridad judicial. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en los artículos 431 y 432, establecen que la acción penal privada podrá ser ejercida por la víctima o ofendido ante el juez de control competente y procederá tratándose de los siguientes delitos: la injuria, la difamación, la calumnia, los culposos, es decir, que se refiere a los delitos que solamente originen daño en los bienes, cualesquiera que sea su monto y lesiones, incluso que tarden en sanar más de 15 días, siempre y cuando el inculpado no se hubiera encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o sustancias que produzcan efectos análogos. También para lesiones perseguibles por querella, robo simple, abuso de confianza, fraude y daño en los bienes cuando el monto del daño patrimonial no exceda de 1000 días de salario mínimo de área geográfica respectiva. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Es para tener en cuenta. Para el ejercicio de la acción penal por parte de los particulares se establecieron dos modalidades. La primera, relativa a la posibilidad de que el particular se adhiera a la acusación del Ministerio Público, y la segunda, a través del ejercicio autónomo de esa facultad para determinados casos previstos por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público no debe abandonar esos casos excepcionales, sino que se amplía la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la justicia penal. Por otro lado, el Estado de México crea una figura del acusador coadyuvante, en la cual se establece que la víctima o el ofendido se podrá adherir a la denuncia interpuesta por el Ministerio Público y desde ese momento se le reconocerá como parte para todos los efectos. La participación del acusador coadyuvante dentro del proceso no afectará en nada las facultades establecidas por la ley al Ministerio Público, ni tampoco lo eximirá de responsabilidades. Respecto a la acusación privada en Chile, la motivación de permitir la acusación de manera particular en este país es tener una justicia penal con un claro matiz de carácter social, por tanto se propone un sistema acusatorio para conseguirlo. La garantía de esa imparcialidad con la diferenciación entre el ente acusador y el ente acusador y el ente que realiza el juzgamiento, arrojó como consecuencia la participación de la víctima o ofendido dentro del proceso penal, ya que anteriormente su concepción como parte dentro del mismo no tenía mucha relevancia.
puesto que lo que se buscaba era resarcir el Estado. Por tanto, pues se formuló la posibilidad de que la víctima o ofendido pudiera promover el ejercicio de la acusación particular para algunos casos de carácter excepcional, pues para garantizarse el resarcimiento de sus perjuicios y que éste contribuyera al esclarecimiento de la verdad, y además se diera una descongestión judicial e impulso al proceso. En ese orden de ideas se consideró que por la naturaleza de algunos delitos era más eficiente que la víctima fuera quien ejerciera la acción penal. Es por esto que el Código Procesal Penal ha establecido la clasificación de la acción penal en pública o privada. La acción penal pública, para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial, deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público. También por las personas que determinen la ley con arreglo a las disposiciones de este código. Y se concede siempre acción pública para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. La acción penal privada solo podrá ser ejercida por la víctima. Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública. Las características esenciales de la acción penal privada pueden ser resumidas en dos partes. Por un lado, hay una total exclusión de intervención del Ministerio Público, y por otro lado, el impulso procesal radica enteramente en la víctima. Esto ha ocasionado pues que la acción penal privada en Chile no sea una figura muy utilizada, debido a que las cargas económicas y procesales que debe asumir la víctima pues son muy altas. En el Código de Procedimiento Penal chileno se establece que son delitos de acción penal privada la calumnia, la injuria, el que injuriare a otro livianamente de obra o de palabra, no siendo por escrito y con publicidad, la provocada duelo y el denuesto o descrédito público por no aceptado, el matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo. No obstante, esta lista no ha sido taxativa, puesto que hay otras leyes penales especiales en las que se consagra la acción penal privada. La acusación privada en Alemania, podemos decir que la legislación alemana ha sido el punto de partida para muchas legislaciones que han implementado al interior de sus ordenamientos la figura de la acusación privada. En Alemania la figura de la acusación privada pues toma gran fuerza para aquellos delitos considerados como leves. La existencia de la figura del acusador particular permite la aplicación de ciertos elementos del procedimiento de partes, lo cual genera grandes consecuencias que la diferencian del proceso oficioso a través de la fiscalía. El primero es que el acusador privado no tiene funciones ni facultades de perseguir a sí mismo. Asimismo, presenta la potestad de desistir de la acción, incluso cuando ya se ha dado inicio a un juzgamiento, dado que las partes, teniendo en cuenta los bienes jurídicos que hacen parte de este tipo de procedimiento, pueden de manera libre y voluntaria pactar acuerdos que van a satisfacer pues, las necesidades que dieron origen al procedimiento. Esta figura pues, del acusador privado aplica para determinados tipos penales. Esto no obsta para que la Fiscalía pierda facultades para continuar con la persecución penal actuando pues, en curso con el actor particular. Asimismo, tampoco es subsidiaria, pues el ofendido puede ejercer la acción penal sin necesidad de acudir a la Fiscalía como requisito previo, y tampoco debe solicitar una autorización motivada a este ministerio para poder iniciar el procedimiento particular. Dentro de la acción penal alemana también encontramos la acción adhesiva. En dicho procedimiento, a diferencia de la acusación privada, la Fiscalía pues, retoma el control del ejercicio de la acción, sin embargo actúa en colaboración con la víctima o ofendido a lo largo de todo el proceso de juzgamiento bajo dicha figura. El acusador adhesivo presenta pues, muchas más facultades y atribuciones en el proceso, ya que pues, puede presentar recursos con independencia en la intención del fiscal en el proceso y versa sobre delitos de mayor envergadura como homicidios, delitos que atentan con la formación sexual y la libertad. Esto nos lleva a entender cómo el legislador alemán tiene claro la función de fiscal como ejecutor de la acción penal, solamente para delitos que afecten al Estado, delitos de mayor trascendencia social, económica o política, y permite en delitos de gran afectación social, pero en donde se genera una vulneración al bien jurídico concreto de un particular, que éste se adhiera al proceso de juzgamiento para participar de forma activa en el mismo. Por otro lado, en delitos considerados como leves o menores, de los cuales el orden social no se ve afectado de manera trascendente y solo se ve vulnerado un derecho de un particular, permite la ausencia del fiscal como ente acusador y le atribuye esta facultad al ofendido con el fin de buscar su reparación a lo largo del proceso sin necesidad de generar una condena por parte del tribunal. La acusación particular en España, podemos decir que en España la acusación se presenta a través de tres instituciones: la acusación popular, la acusación particular y la acusación privada. La primera, que es la acusación popular, hace referencia a la potestad o facultad que tiene cualquier ciudadano español de iniciar la acción penal.
La acusación particular en España, podemos decir que la acusación se presenta a través de 3 instituciones: la acusación popular, la acusación particular y la acusación privada. La primera, que es la acusación popular, hace referencia a la potestad o facultad que tiene cualquier ciudadano español de iniciar la acción penal frente a aquellos delitos que afectan el interés general o colectivo, es decir, que el accionante al iniciar la acción no busca el restablecimiento de un derecho vulnerado ni pretende un beneficio de carácter particular. Es el medio en donde se hace valer pues, los derechos de carácter colectivos que fueron vulnerados, por ejemplo, como consecuencia de atentados terroristas. Pues la legislación española establece algunos límites para formular esta acusación, entre ellos el de tener plenitud de capacidad de conformidad con la regulación civil, no haber sido condenado por el delito de falsa denuncia y no ser magistrado o juez. Adicionalmente, pues establece ciertas formalidades para la presentación de la querella y tiene el deber de prestar una fianza para dar inicio al proceso. Sin embargo, es necesario recalcar que se debe tener en cuenta la capacidad económica del ciudadano para la determinación de la fianza. La segunda figura que trata de la acusación particular, presenta mayores límites partiendo de los legitimados para proponerla. Entre ellos se encuentran los ciudadanos españoles como extranjeros que han sido directamente afectados por una conducta punible. Esos pueden ser parte del proceso, bien formulado una querella o adheriéndose al proceso en curso. Si el acusado particular no ha perdido la iniciación del proceso por medio de querella, se le marca un límite preclusivo para mostrarse parte mediante el escrito de personación antes del trámite de calificación. Por último, encontramos al acusador privado, que es la figura que nos interesa, que es el único que puede iniciar la acción penal a través de la formulación de una querella, pues de no se hará de manera oficiosa a través del Ministerio Fiscal. Por este motivo, solo a través de esta figura se puede iniciar la persecución penal por los delitos que atentan contra el buen nombre del ofendido, tales como la injuria y la calumnia. Sin embargo, y con el ánimo de resarcir los perjuicios a las víctimas sin la necesidad de poner en funcionamiento el aparato judicial, es necesario intentar la conciliación entre las partes, pues está consagrado como requisito de procedibilidad. Bajo esta figura, el ofendido debe mantener la acción penal a lo largo de todo el proceso y es posible su terminación anticipada para el ofrecimiento de disculpas al ofendido y el desistimiento de la querella por parte del mismo. Estas 3 figuras pues obedecen a criterios de mayor gravedad del delito y la afectación que este genera a la sociedad, y a medida que se disminuye la lesividad, se reduce también la intervención del Ministerio Fiscal como ente acusador y actor dentro del proceso. A diferencia de otras latitudes como las latinoamericanas, reduce a un campo bastante pequeño los delitos frente a los cuales se puede impulsar la acusación particular, pues al mismo tiempo establece que solo bajo la querella del acusador ofendido se puede iniciar dicha acción. Es así como las personas facultadas para ejercer la acusación particular son: 1. Las personas físicas que gocen de la plenitud de los derechos civiles, menores o incapaces, actuarán mediante pues, su representante legal. 2. Las personas jurídicas formalmente constituidas a través de sus representantes legales. 3. También están legitimados los grupos o asociaciones carentes de personalidad, pero que se considere que han sido perjudicados u ofendidos por el delito, ya sean sociedades irregulares, uniones sin personalidad, como otras. Y 4. Por último, los casos en el que el delito haya producido resultados masivos o haya afectado un gran grupo determinado de personas, puede actuar las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción. En conclusión, respecto a la acusación en España, podemos decir que la acusación particular puede presentarse desde el inicio del proceso por intermedio de la presentación de querella o denuncia, pero también se faculta la incorporación al proceso una vez iniciado, donde el acusador pues, adquiere facultades similares a las del Ministerio Fiscal, ya que puede solicitar la práctica de diligencias, solicitar medidas cautelares, interponer recursos sobre las resoluciones que se tomen en el proceso, pedir apertura del juicio oral, hacer parte del mismo juicio, impugnar el fallo, entre otros.